Intervención para el señor Juan José. No, vale. Pasamos al tercer bloque, al de las proposiciones no de ley, que ahí presentaba una, la 137 del Grupo Parlamentario Popular sobre terapia ocupacional. Tiene la palabra el señor Díaz Guerra. Gracias, presidenta. Señorías, yo creo que esta es una PNL que les sonará muchísimo a ustedes, porque ya ha sido debatida en muchas corporaciones locales, haya recibido la aprobación unánime de todos los partidos políticos en corporaciones como el Cabildo de Fuerteventura, como el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde de hecho los grupos políticos la han adoptado y la han hecho institucional. ¿Por qué? Porque es una de estas propuestas o mociones que se elaboran desde el sentido común, y en este sentido quiero felicitar a quien es el promotor de la iniciativa, que es la Asociación de Profesionales Terapeutas Ocupacionales de Canarias. Me gustaría poder decir que es una proposición que ha redactado quien les habla, pero realmente es una proposición que viene de una asociación de profesionales que le han hecho llegar a diferentes instituciones, y en todas aquellas en las que se ha debatido, ya digo, ha sido aprobada por unanimidad con el apoyo de todos los partidos políticos. Y me gustaría que el Parlamento de Canarias, que somos quienes tenemos la responsabilidad de no solo controlar el gobierno, sino también de trasladar nuestras iniciativas que parten de la voluntad popular, pues fuera de la misma manera. No voy a dar lectura a todo el contenido de la parte expositiva, sino recordarles un poco lo que es la terapia ocupacional en la propia definición que hace la OMS de la misma. Es el poner en valor las capacidades y problemas físicos, psíquicos y sensoriales de los individuos, pretendiendo con un adecuado tratamiento capacitarle para alcanzar un mayor grado de independencia posible en la vida diaria y contribuyendo a la recuperación de la enfermedad y facilitando su adaptación. Esto es, cualquier persona que por una patología bien adquirida o bien congénita tiene a veces problemas para desarrollarse en su vida normal. Podemos hablar de una discapacidad, ya decía, de nacimiento, o puede ser alguien que tenga una dificultad, por ejemplo, de movimiento por un accidente, por un traumatismo, que tenga incluso problemas debido a una enfermedad de otro origen que haya sufrido, por drogodependencia, y que le limita su capacidad de relacionarse e integrarse en su entorno social y le dificulte su vida diaria. Por lo tanto, existe este grupo, los terapeutas ocupacionales, que antes era una diplomatura, ahora es un grado, con una formación muy exquisita e intensa que abarca desde la psicología de la salud, anatomía humana, la fisiología, patologías quirúrgicas, aplicaciones de educación, que son el colectivo que está colaborando en paliar esta dificultad de integración de las personas que sufren diferentes patologías y adaptación a su vida diaria. Ya la Organización Mundial de la Salud y los diferentes estados en sus normativas han adaptado y han recomendado, que leo textualmente, han recomendado que se debe trabajar apoyando a las personas que tengan discapacidades para que puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y su inclusión y plena participación en todos los aspectos de la vida. De esta manera, los estados deben adoptar medidas tendentes a la consecución de este objetivo, y, por ejemplo, el Estado español ya lo incluye entre su cartera de servicios. Actualmente, en Canarias, la intervención en rehabilitación mediante la terapia ocupacional no es accesible en igualdad de condiciones a todos los usuarios del sistema público, ya que de los 10 hospitales y 14 centros ambulatorios de especialidades, solo está desarrollado ahora mismo en 6 de ellos, y ninguno todavía en los centros de atención especializada. Creo que es, por la información que he podido recabar, es intención de todos los grupos políticos el que esta terapia se extienda a la mayor parte de la población. Por lo tanto, les traía una propuesta, y era que desde este Parlamento instemos al Gobierno de Canarias a la aplicación efectiva y desarrollo de la prestación sanitaria de terapia ocupacional en todos los hospitales públicos, no solo en los 6 que tenemos hasta ahora, sino en los 10 hospitales que tenemos en el archipiélago. Facilitar que los centros de especialidades incluyan terapia ocupacional como parte de la terapia de rehabilitación de su cartera de servicios, es decir, también en los centros de especialidades, y por qué no ir un poco más allá y ampliar en la cartera propia de atención primaria, pues unidades de terapia ocupacional en las mismas condiciones que las terapias de rehabilitación. Por esto traía esta propuesta, y por esto espero el apoyo de todos los grupos políticos. Gracias, señor Díaz Guerra.
turno de intervención. Hay dos grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, el Grupo Parlamentario Podemos y el Grupo Parlamentario Socialista. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Podemos. Vale. Había pedido permiso, si me puedo quedar aquí, me quedo tal cual, ¿no? Entonces, nosotros estamos de acuerdo, del Grupo Podemos, en la importancia y en la necesidad de la terapia. Sí, 2 minutos. Sí, que mejor. Por eso. Le dejamos un momentito para que se levante. Vale, vale. Que le había preguntado primero. Por si acaso. Ah, era eso. Ah, vale. Bueno, pues también en cualquier caso. No, si no es. Nada, me estaba planteando el señor letrado que la del Grupo Parlamentario Socialista estaba primero registrada. Entonces, turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista. Disculpe. Gracias, Presidenta. No pasa absolutamente nada. Bien, con respecto a esta proposición de ley, es verdad que el trabajo de terapeuta ocupacional, bueno, en base al perfil del paciente que se beneficia de su conocimiento, se debe marcar dentro de un grupo multidisciplinar que aborda la rehabilitación de todos los ámbitos con el fin de favorecer la recuperación de la función, suplir las deficiencias incapacitantes para conseguir mayor cuota de independencia y resolución posible en el individuo en todo su aspecto laboral, mental, físico y social. Eso no cabe en ningún tipo de duda. Además, los que hemos reunido también con los responsables o representantes de esta asociación, pues hemos conocido de primera mano cuáles son las inquietudes. Conscientes también del papel que cada profesional cumple en alcanzar este mayor bienestar de los usuarios. En el momento actual contamos con 30 profesionales que prestan sus servicios como terapeutas ocupacionales en diversos centros hospitalarios de la comunidad autónoma, tanto en el entorno de la medicina física y rehabilitación como en el ámbito de la atención a la salud mental en unidades de internamiento breve o rehabilitación. El acceso a la prestación asistencial mediante terapia ocupacional está garantizada a todos los usuarios del Servicio Canario de la Salud que así lo necesiten y tengan prescrita esta actividad en su plan terapéutico. Me adelanto a esto a decir que también los que tienen enfermedades raras, me dirijo a la representante en este caso de Podemos, del Grupo Podemos, decirle que efectivamente cualquiera que necesite esa terapia y está así prescrita, lógicamente tiene acceso a la misma. Nuestro sistema, o nuestra ley de ordenación sanitaria de Canarias ya establece que en el marco de la planificación y la mejora continua de la accesibilidad del usuario, los servicios asistenciales, hay que respetar la adecuada asistencia sanitaria en los dos niveles que establece la propia ley. Por un lado, la atención primaria, que presta los centros de salud y consultorios locales, y la atención especializada, que presta en los hospitales y los centros ambulatorios de especialidades, en este caso los CAE. El Real Decreto de 15 de septiembre de 2006 establece también en su anexo tercero, que aquí también queda reflejado en la propia exposición de motivos, queda reflejado que la cartera de servicios comunes de atención especializada, entre otras, establecerá la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable. Comprende los procedimientos de diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de pacientes con déficit funcional encaminado a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posible al paciente con el fin de reintegrarlo en su medio habitual. Asimismo, establece que se incluye la rehabilitación de las afecciones del sistema musculoesquelético, del sistema nervioso, del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio a través de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, que tenga relación directa con un proceso patológico que esté siendo tratado en sistemas nacionales de salud y métodos técnicos adecuados. Por tanto, es en la plantilla orgánica de atención especializada donde el Servicio Canario de la Salud incluye la categoría profesional de terapeuta ocupacional. Eso quiere decir, y de ahí se basa nuestra propuesta, en este caso de enmienda de supresión, le dijo al señor portavoz del Partido Popular, donde marcamos la propuesta. Es decir, si la atención especializada en los hospitales y en los CAI tiene recogido esa cartera de servicios,
Lo que nosotros sí estamos de acuerdo y planteamos, y por eso vamos a apoyar los dos primeros puntos, es seguir fortaleciendo la presencia de esta especialidad de los terapeutas ocupacionales en ese ámbito donde ya la Ley Canaria de Ordenación Sanitaria, junto con el Real Decreto del propio Ministerio de Sanidad, establece dónde están los parámetros, dónde están las competencias y dónde debe anclarse cada una de las prestaciones en la cartera de servicios. Por tanto, sobre decir que siguiendo la máxima que nos establece la propia ley, sin querer saltárnosla, por tanto, vamos a apoyar los dos primeros puntos de esta proposición de ley. Y la tercera, el Grupo Socialista entiende que no tiene cabida en la medida en que está circunscrito a esa cartera de servicios tanto del ámbito hospitalario como de los CAE. Así que esa es nuestra posición y por tanto, si tiene a bien luego el señor portavoz del Partido Popular, si así lo entiende oportuno, si no acepta la supresión, por tanto poder votar por separado los puntos. Gracias. Gracias, señor Hernández Guillén. Turno de intervención ahora sí para la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos. Bueno, pues buenas tardes, buenos días, buenas tardes, lo que sea ya de nuevo a todas y todos, y decirle que nuestra posición, partiendo de la premisa en que estamos de acuerdo de la importancia y la necesidad de la terapia ocupacional, sí estamos de acuerdo. Nosotros sí vamos a suscribir los 3 puntos que propone el Partido Popular. Si se vota por separado, pues lo apoyaremos porque creemos que la atención primaria también es necesario y dar cobertura, y que la terapia ocupacional tiene muchos más ámbitos de aplicación de los que nos creemos y de los que sabemos. Y esto lo conocemos, lo que pasa es que es relativamente nueva, yo creo que es bastante desconocida en muchos aspectos. Conocemos muchas familias que para causas relativamente menores han tenido que viajar incluso a otras comunidades autónomas a recibir este tipo de terapias, pues porque no estaban en los protocolos en atención primaria cuando no son cosas demasiado graves. Y ahí es donde queremos incidir y por lo cual también nos parece importante que esté dentro de la atención primaria. Y en cualquier caso, por si se va a quedar fuera, y de manera específica, habíamos hecho una enmienda de adición, en un punto 4, en el que pedimos la ampliación de la cobertura de la terapia ocupacional a través de la cartera básica a los afectados por enfermedades raras. Y justificamos, las enfermedades raras o huérfanas son aquellas que afectan a menores. Son aquellas que afectan a menos de 5 de cada 10.000 personas, esto es, a un 0,5 de la población, 5 de cada 10.000 habitantes, y que requieren de esfuerzos especiales unificados para poder cambiarlas con eficacia. Por lo general, a quien más afecta son a niños y niñas y suelen ser mayoritariamente de tipo neurológico, en el que es necesario tanto la rehabilitación como la terapia mental. Se le denomina huérfanas a estas enfermedades debido al hándicap que presentan a la investigación clínica y experimental, estando faltas carentes del interés del mercado y de lo que es más preocupante, de las políticas de salud pública. La actuación de la terapia ocupacional con las personas afectadas por enfermedades raras y su familia se centra en la aportación de los recursos necesarios, medios terapéuticos, materiales, para que el afectado o la afectada logre incrementar su rendimiento ocupacional y con ello mejore su grado de autonomía físico, emocional, cognitivo y por tanto su calidad de vida. Entrenamiento y recuperaciones de capacidades físicas e intelectuales, uso de ayudas técnicas, terapias mentales, planes de adaptación, etcétera. De ahí la importancia y el fin de nuestra enmienda de ampliar la cobertura de la terapia ocupacional, ampliando la cartera básica, competencia de la comunidad autónoma, a los afectos o afectadas por enfermedades raras. Gracias, señora del Río Sánchez. Turno de intervención para el grupo parlamentario proponente para que fije posición. Gracias, presidenta. Una vez más agradecer al consejero de Sanidad que haya permanecido en la comisión durante la tramitación de una PNL. Yo creo que algunos compañeros suyos de gobierno deberían tomar nota de su vocación de servicio público, porque sé que esto, lo que salga de aquí, le va a afectar a usted en el futuro y en la toma de decisiones. Por lo tanto, de nuevo, gracias, consejero, por permanecer hasta el final de la votación de la propuesta. Empezando por el final, al Grupo Podemos, entiendo, lógicamente, una enmienda perfectamente aceptable, en el convencimiento de que usted lo que propone es que cuando haya enfermedades raras y haya prescripción médica que medie, pues sean también beneficiarios, lógicamente, de la terapia ocupacional, lo cual entendía que estaba
implícito en la propuesta, pero si usted lo quiere poner de manera expresa, no hay ningún inconveniente y aceptamos esa incorporación respecto a la propuesta del Partido Socialista. Como usted bien sabe, señoría, las prestaciones básicas son básicas porque son las mínimas. A partir de ahí, cada comunidad autónoma tiene la capacidad de incrementar su extensión en el tiempo, en el territorio, al resto de la población, incluso sacarla de centros de especialidades a centros de primaria. No obstante, entendiendo que lo que motiva su enmienda es la limitación en la capacidad de gasto de la Consejería de Servicio Canario de Salud, a lo mejor le iba a proponer una transaccional. Si usted la acepta, estaremos encantados de votar todo en conjunto, y si no de acuerdo, nos iremos a una votación por separado, y era en el sentido de que antes de negarse a saber si es útil o no y viable o no hacer terapia ocupacional en los centros de atención primaria, tal vez deberíamos instaurar unos proyectos piloto y elegir a lo mejor 2 centros de salud, a propuesta lógicamente de la Consejería, para que en 2 centros de salud del archipiélago se realizara a modo piloto para evaluar precisamente coste y beneficio la implantación de terapia ocupacional. Si ustedes estuvieran dispuestos a admitir esa transaccional, la tengo redactada para facilitársela al letrado de la comisión, y si no, estaríamos de acuerdo en hacer una votación por separado. Gracias, señor Díaz Guerra. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista. Voto por separado. Además, sin abrir el debate, cuando hablamos de enfermedades raras, si está prescrito facultativamente el tener que hacer uso de ese profesional, el terapeuta ocupacional, lógicamente está recogido, sobra decirlo. Pero en todo caso sí que vamos a pedir por separado la votación, por favor. Gracias, señor Hernández Guillén. Comenzamos el turno de intervención para el resto de los grupos parlamentarios. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Jesús Ramos Chinea. Gracias, señora presidenta. Nuestro grupo parlamentario no puede estar en contra de algo que no solo deberíamos aspirar a conseguir, sino que debería ser una realidad. Tengamos en cuenta que estos centros tienen una función de rehabilitación clave para muchas personas, y que realmente tener solo 6 y concentrado en las grandes infraestructuras hospitalarias es muy deficitario. Por no decirles que eso implica que no existen en la mayoría de las islas no capitalinas, donde el mayor porcentaje de vejez en la población hace que sea un servicio vital, que no se está prestando por parte de la sanidad pública de Canarias. Nuestros pensionistas o sus familias no tienen por qué pagar a la sanidad privada o desplazarse a otra isla para las continuas sesiones que requiere una rehabilitación en condiciones. Nos consta que es una demanda de hace años de la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias y de muchas personas que necesitan de este servicio. Sabemos que los recursos de la sanidad son limitados, pero no podemos dejar islas enteras de nuestro archipiélago y a su gente desatendidas. Y sí debemos reclamar más recursos al Estado. Señorías, súmenle a la inexistencia de terapia ocupacional en muchas de nuestras islas la inexistencia de camas de cuidados paliativos, la falta de especialidades médicas, la falta de recursos humanos y materiales en nuestros centros de salud. Y se darán cuenta de la dura realidad de muchos canarios que para recibir atención sanitaria deben desplazarse. Desde la agrupación socialista Gomera esperamos que los ciudadanos puedan tener la sanidad que todos merecemos. Ya dijimos que sería un proyecto ambicioso el de implantar la terapia ocupacional en todos estos centros, pero esperamos que se vayan creando y esperamos que empiecen por donde nunca existieron y donde siempre se les ha necesitado. Para terminar, indicar nuestro apoyo a esta PNL y el deseo de que se impulsen de forma efectiva esta atención de la terapia ocupacional. Muchas gracias. Gracias, señor Ramos Chinea. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Gracias, señora presidenta, señor consejero, que felizmente permanece entre nosotros, señorías. Marta Joy Martínez, doctora en Antropología Social y Cultural, compartió su experiencia en su relato autobiográfico, Perder la piel. Hace 4 años, cuando ella tenía 34, sufrió un accidente que le causó quemaduras profundas en el 80% de su cuerpo. La autora evoca paso a paso su vuelta a la conciencia, las pesadillas, las alucinaciones, el sufrimiento físico que le causaban las curas, la rehabilitación y sus altibajos de ánimo durante un largo itinerario.
En su libro, Marta explica que con los terapeutas ocupacionales durante su recuperación aprendió infinidad de cosas, que ellos conocen muchos casos y siempre disponen de recursos que el paciente tardaría meses en concebir, que agilizan la compleja tarea de desenvolverse en un mundo escasamente accesible, que son ingeniosos en la adopción de soluciones que ahorren energía al paciente y a sus familiares. Este es uno entre múltiples testimonios de enfermos que han recibido los generosos y provechosos cuidados de los terapeutas ocupacionales. En el Informe Mundial sobre la Discapacidad, redactado por la OMS, se sentencia que la rehabilitación es una buena inversión porque genera capacidad humana y se prevé que la necesidad no satisfecha de servicios y rehabilitación puede tener malas consecuencias para las personas con discapacidad, como el deterioro del estado general de la salud. A pesar de su integración en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud como déficit funcional recuperable, y porque el Estado no proporciona recursos suficientes, en nuestra comunidad estos derechos no se han hecho efectivos. Y así descubrimos, con los datos aportados por Aptoca, que en el área de salud de Gran Canaria solo 6 terapeutas ocupacionales están ocupados en tareas de rehabilitación. Que en el área de salud de Tenerife hay 4, incluyendo una contratación reciente de 2015 en el Hospital Universitario. En Lanzarote y Fuerteventura las ratios están insatisfechas. Y lo más grave, desde nuestra perspectiva, la terapia ocupacional no ha llegado, ni en su más mínima expresión, a los pacientes de las áreas de salud de La Gomera, La Palma y El Hierro. Por tanto, en la línea de la PNL debemos normalizar la situación de tal manera que todos los hospitales canarios deben incluir la terapia ocupacional, los CAE, en cuanto centros ambulatorios especializados deben prestar este servicio, y es aquí donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Y el siguiente paso, motivo de la enmienda de supresión del Grupo Socialista que suscribimos, será incorporar la terapia ocupacional a la atención primaria desde que se regularice el sistema de financiación autonómica y concretamente la financiación de la sanidad canaria de acuerdo con el criterio de ratio población. Gracias. Muchas gracias. Bueno, turno de intervención para el Guerra. Gracias, Presidenta. En este caso vamos a solicitar la votación por separado. Ahora no me querría ver en la piel del consejero cuando le lleguen a su despacho los escritos de las corporaciones locales donde el Partido Socialista y Coalición Canaria han votado a favor de que se extienda a los centros de atención primaria en la terapia ocupacional, mientras que este Parlamento se opone en algunos grupos políticos. De todas formas, les pido que reconsideren. No obstante, solicitamos la votación por separado. Sí, señor Díaz Guerra, procedemos a la votación. Primer punto que vamos a votar, como vamos a votar por el primero y el segundo, entiendo que los vamos a poder votar conjuntamente porque el primero y el segundo estamos de acuerdo que los podemos votar conjuntamente. Vale. Primero y segundo. El primero, la aplicación efectiva y desarrollo de esta prestación sanitaria, la terapia ocupacional, en todos los hospitales públicos de la comunidad autónoma. Y segundo, facilitar que los centros de especialidades incluyan la terapia ocupacional como parte de la terapia de rehabilitación en su cartera de servicios. ¿Votos a favor? Unanimidad. Procedemos a la votación del tercer punto, la ampliación de la cartera propia de servicios de atención primaria con unidades de terapia ocupacional en las mismas condiciones que el resto de prestaciones ofrecidas en rehabilitación. ¿Votos a favor? Cinco. Subconsciente. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Procedemos a la votación del cuarto. Efectivamente, la cuarta queda automáticamente rechazada. La tercera queda rechazada y procedemos a la votación de la cuarta. Señor letrado.
Votación de la cuarta. La ampliación de la cobertura de terapia ocupacional a través de la cartera básica a los afectados por enfermedades raras. ¿Votos a favor? Vale. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, queda rechazada.